Hola chicos, tal vez me recuerden en videos como soy el profesor de matemática, pero en esta ocasión soy el profesor de físico-química. Estuvimos viendo en temas anteriores la teoría cinético-molecular, las propiedades de la materia y que dependiendo de la temperatura había elementos que podían cambiar de estado. ¿Se acuerdan? El agua, por ejemplo, si lo metían en el freezer y bajaba la temperatura a menos de 0 grados, se convertía en sólida. Luego, si la hervíamos, el agua líquida se convertía en agua gaseosa. ¿Por qué? Porque aumentaba la temperatura, al separarse las moléculas pasaba a estado gaseoso. Entonces ahora vamos a trabajar solamente en estado gaseoso. Vamos a hablar de gases ideales. Para poder definir gases ideales, vamos a saber, por ejemplo, que un gas ideal ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Está formado por un montón de partículas, se mueven libremente y están muy separados una partícula de la otra. Otras cosas que dicen que la mayor parte de un gas está vacío, que las partículas se mueven libremente y chocan entre sí. Ese movimiento va a depender la temperatura. Mientras más movimiento haya, o sea, más velocidad de partículas, mayor temperatura va a haber. Y es más, a medida que las partículas se mueven más rápido, chocan más veces. Y eso también implica un aumento de la presión, porque la presión es el choque de las partículas por unidad de superficie. Significa que si mientras más lugar tengan, menor va a ser la presión, pero si tienen menos lugar, si se mueven a esa misma velocidad, va a aumentar la presión. Si el movimiento de las partículas aumenta la temperatura y también aumenta su energía cinética, porque la energía cinética es directamente proporcional a la velocidad de las partículas. Esos choques son elásticos. ¿Qué significa que un choque es elástico? Significa que cuando chocan otra partícula, si bien una partícula puede perder energía, la otra la va a ganar, lo que implica que la energía no se va a perder, sino que la energía total de ese sistema se va a mantener constante. A fines del siglo XVIII, varios científicos empezaron a investigar los gases y viendo cómo se relacionaban la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia mediante varios experimentos. El primero en trabajar con esto fue el químico Robert Boyle, que trabajó sobre la relación que existía entre la presión y el volumen a temperatura constante. De ahí dedujo, después de una serie de experimentos, que la presión por el volumen era igual a una constante y que eran inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que a medida que uno aumentaba, el otro disminuía en partes iguales. ¿Por qué sucedía esto? Porque la multiplicación entre la presión y el volumen daba siempre una constante. A esta ley se la llamó Boyle-Mariotte, ley de Boyle-Mariotte. Otra de las leyes era la de Charles, que decía que a presión constante el volumen y la temperatura eran directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que a medida que uno aumentaba, el otro también aumentaba. Por último, la ley de Gay-Lussac, que decía que si mantenemos el volumen constante y aumentamos la temperatura, va a aumentar la cantidad de choques, la velocidad promedio de las partículas y por ende la presión. Bueno, en el trabajo les dejé una serie de preguntas, un crucigrama para hacerlo y voy a agregar una pregunta para que la pongan al final. Es para ver si vieron el video o no. Contéstenla mal, no hay problema, pero necesito que la contesten. La pregunta sería así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué respiran? Les puedo asegurar que por lo menos uno de ustedes me va a decir aire. Y algunos dirán, sí, tiene razón. Y yo les voy a decir, no, la respuesta es incorrecta. Nosotros no respiramos aire. Entonces, lo que tienen que averiguar es qué es lo que nosotros respiramos y qué es el aire. Si nosotros no respiramos aire, ¿qué es el aire? ¿Es un solo gas? ¿Es una mezcla de gases? ¿Qué es el aire? Entonces, como pregunta número 7. Entonces, como la última pregunta del trabajo práctico, van a tener que responder eso. Espero que estén bien, espero que hayan entendido. Vamos a hacer así. Si no entienden alguna cosa en particular, pregúntenmelo, yo lo voy a responder particularmente a cada uno. Si veo que son varias las personas que no entienden algo en particular, lo que voy a hacer es subir un video para todos, así todos lo pueden ver. Pero necesito que pregunten, necesito que trabajen, necesito que hagan las cosas. No se preocupen por hacer los trabajos mal. Es preferible que los hagan mal, yo después los corregiré, se los devolveré para que hagan una corrección. El tema acá es aprender, no hacer todo bien. El error es parte del aprendizaje. Nosotros sabemos que los científicos muchas veces cometieron errores y a medida que fueron
experimentando, fueron corrigiendo esos errores y mejorando, por ejemplo, los modelos atómicos. Tenemos que trabajar con el error, también aprender a equivocarnos, y de los errores se aprende mucho. Y pregunten, chicos, pregunten todo lo que necesiten. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y sé que se está haciendo larga esta cuarentena, pero pongámosle lo mejor de nosotros para poder salir adelante, que si Dios quiere va a ser pronto. Un abrazo grande a la distancia, cuídense, cuiden a los suyos, y estoy para lo que necesiten. Aunque no parezca, los profes todos estamos para ustedes. No tengan miedo en preguntar, en mandar mensajes. Otra cosa me estaba olvidando. Si necesitan por ahí, porque a veces con los mails y todo se hace más complicado, pueden buscarme en el Face, Pedro Bogado, mandarme las preguntas por Messenger, no tengo problema. Está bien, mándenme preguntas por ahí y así se les respondo más rápido, puedo mandar audios. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto.